Ya, está bien. Ok, miren, una cosa que yo veo como necesidad de conversar, y es algo que converso siempre con tanto como puedo, es la metodología de estudiar bien la palabra. Ok, voy a dar un repaso breve porque yo creo que probablemente me han escuchado hablando de esto en diferentes oportunidades. Ok, cuando uno ah, habla del tema de estudiar la palabra, los académicos en la Biblia, a ellos les gusta hablar de exégesis. Porque hay gente que le gusta ser famoso por cosas que son ah, como científicos y todo eso. Y siempre tenemos que levantar las cejas cuando vemos a alguien que quiere poner científico el estudio bíblico. No obstante, hay ciertos temas en el estudio bíblico que son apoyados mucho por el tema de ciencia, que por ejemplo serían los manuscritos. Los manuscritos, viendo la forma de escribir, los instrumentos de escribir y los materiales para recibir los textos y todo eso. Viendo esto nos ayuda, por ejemplo, a poner tiempos a los manuscritos, porque hay diferentes textos, diferentes técnicos o técnicas ocupadas durante uh, los siglos. Por ejemplo, en el primer siglo vemos que ocuparon papiro y después cueros y después papeles. Y después de varios siglos llegamos a 1400 cuando Gutenberg escribió como su primera uh, uh, edición, su primera imprenta fue de la Biblia, en hojas grandes, para que sepa. Y ocupó papel hizo posible que en imprimir que mucha gente que no tenía posibilidad anteriormente tenía la posibilidad de tener un, uh, uh, una copia de la Biblia en mano. Y hoy en día, como nosotros, cada uno de nosotros tenemos varias copias de la Biblia en la casa seguramente, eso no habría pasado antes de Gutenberg. La mayoría de las iglesias quizás no tenían copias de la Biblia porque todo fue escrito con mano. Tenían manuscritos de algo, por ejemplo, un libro, Gálatas o Efesios, o quizás el Evangelio de Mateo, pero o quizás tenían el Nuevo Testamento nomás. Uh-huh. Y el tema en esto es que no tenían la posibilidad de tener muchos recursos a la mano. Pero después de Gutenberg con la imprenta, sí. Ok, el tema es, la ciencia tiene su lugar para ayudarnos en nuestra comprensión, hablando de manuscritos, de las técnicas de imprimir la palabra, la Biblia hoy en día, este tipo de cosas. Pero yo siempre me preocupo cuando tratamos de tratar al estudio bíblico como si fuera una ciencia. Yo creo que es más considerarlo como una combinación de ciertas cosas de ciencia y ciertas cosas de arte. ¿Ok? Y uno puede preguntar,
de qué estamos hablando. Yo voy a tratar de a- a hacerme entendido mejor en un segundito más. Um, pero ese también debe llevarnos a un punto principal que primeramente y principalmente el estudio bíblico es espiritual. Y justamente en Primero de Corintios, capítulo 2, y versículos 10 por adelante hasta 16, habla de la obra del Espíritu Santo en hacer conocido la mente de Dios a nosotros. Y como termina este pasaje, y todos nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, el tema es la mejor manera de entender el estudio bíblico es uh, una actividad espiritual que hacemos nosotros, donde ocupamos todo lo que ponemos a ocupar a nuestro alcance para comprender bien lo que está diciendo el texto. Ok, el tema de exégesis um, uh, es una palabra que se ocupa para hablar de como uh, una que es como sacar de la Biblia el significado. Yo iba a ocupar la palabra como exprimir, como una naranja estamos sacando el jugo. Quizás es una buena manera de entenderlo, quizás que no. Pero es el tema de que lo que queremos sacar, cuando leemos un pasaje, por ejemplo, lo que queremos sacar es el concepto del significado que el autor está tratando de hacer. Ok. Hay un libro que probablemente es el libro más útil, que es Exégesis del Nuevo Testamento, que existe en español, que es hecho por Gordon Fee, un académico. No me acuerdo si es pentecostal o es evangélico por lo menos. Y él escribe el libro y es el libro, la verdad que yo hago referencia a ese libro y yo he dicho que cada predicador debe tener una copia de ese libro para leerlo y saberlo, pero este es un momento cuando yo tengo que explicar que parte de la suposición del libro de exégesis del Nuevo Testamento de Gordon Fee es que uno tiene acceso a recursos como diccionarios bíblicos, uh, uh, um, léxicos, enciclopedias, comentarios, investigaciones académicas, recursos que ayudan a la persona a tener un conocimiento ambos amplio y profundo para entender el estudio bíblico. Ok, ¿cuál es el problema con eso? Mayormente, la mayoría de la gente no tiene ese acceso a ese tipo de recursos. Especialmente cuando uno considera que la mayoría de los recursos existen en alemán y en inglés. Y comparado a los recursos de que estoy hablando, uh, hay pocos que existen como traducidos en español. Y no es decir que no tienen la oportunidad de ver una enciclopedia bíblica o un diccionario o un léxico, pero los recursos son más uh, restringidos en cuanto al acceso uh, uh,
en español, y además son caros y no es algo que todos van a tener la capacidad de tener. Entonces, cuando yo llegué a Chile, yo dije, bueno, cosa que voy a hacer es tratar de minimizar tanto como posible la obra de estudiar la Biblia para que podamos tener una metodología que todos puedan ocupar. Y parte de esto es algo que yo aprendí una buena parte por lo que aprendí en la universidad. Y yo había estudiado bastante este tema de exégesis en la universidad, pero también en parte es de experiencia. Y uh, podemos comenzar hablando de la experiencia por algunas observaciones que hice. Uno fue que yo veo que con gente siempre hay uh, el ánimo, podemos decir, para estudiar la Biblia hasta que verdaderamente toman la Biblia en mano y leen la Biblia y después se dan cuenta que no entienden nada. Es decir, hay ganas de leer, pero cuando tratan de leer, el resultado es que no entienden nada. ¿Y qué hacen? Cierran la Biblia y nunca se ocurre de abrirla de nuevo. Porque dijeron, no entendí nada y cómo puedo leer si no entiendo nada. Y esto fue un motivo de que me hizo pensar en cuál verdaderamente es el impedimento a estudiar la Biblia. Y esto identifica uno es por no entender nada. Okay, otro que es relacionado y semejante es que ha sido la práctica en la Iglesia Católica de decir, deje el estudio bíblico y la lectura bíblica a los profesionales. Los profesionales son, en la Iglesia Católica, los sacerdotes. Y lo que vemos es que ellos están diciendo, nosotros vamos a decirles qué tienen que entender, qué tienen que creer. Ok. Y por esto, hay muchos católicos que no saben nada de la Biblia